Una Biblia, hermanos, les invito para que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, háblanos, por favor, bendícenos según necesitamos hoy. Que nadie te lo impida. Usa todas las cosas que tengas a la mano, Señor, para hablarnos, para bendecirnos. Por favor, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Hoy tengo una introducción, hermanos, para este mensaje, pero no me la sé. No sé ni de qué se trata la introducción. Es una sorpresa para todos, para los participantes y para los oyentes, para todos, porque es una improvisación. Veamos y escuchemos. Buenos días, familia OREP. Estamos aquí de nuevo preparando esta introducción que se hace al instante. El Paz, que ya nos tiene un sermón que bien preparadito, bien cocinadito, listo para servir, pero como si usted llegara a cualquier otro restaurante y pidiera una entrada preparada al momento, es lo que va a suceder. Le quiero recordar lo que va a suceder el día de hoy. Los chicos no conocen esta introducción, no se ha ensayado. Estamos desde hace unos días entrenando esta técnica que permite preparar historias al momento y no se ha hecho antes. Esta es la única vez que se va a hacer así y no se va a volver a hacer. Algunos pensarían, gracias a Dios. Entonces, lo que va a pasar es que yo tengo aquí en mi celular la predicación del Paz. Voy a dispararles a ellos con una de las frases del sermón del Paz y ellos a partir de eso se pondrán de acuerdo unos segundos y yo les seguiré dando más instrucciones a ustedes. Bueno, la frase para hacer esta introducción preparada al momento es así: deja que tu impulso revolucionario te llene. Deja que tu impulso revolucionario te llene. ¿Sí? Aarón, estamos con los micrófonos apagados. ¿Sí? ¿Yo? ¿Ellos? ¿Qué? ¿Que se lo pongan? ¿Que lo prendan? Que lo prendan. Ahorita lo vemos. Mientras ellos se están poniendo de acuerdo, usted se está dando cuenta, no hay escenografía, no hay utilería, no hay efectos especiales. Los chicos con sus cuerpos, con su voz y con su actuación van a llenar todo el espacio. Lo invitamos a que nos ayude con su imaginación exactamente a llenar lo que está sucediendo esta introducción. Chicos, ¿podemos checar que todos los diademas estén prendidas, por favor? Sí. Bueno, Sí. sí. Hola, ¿qué tal? Arriba de la Bueno. América. Sí, bueno, sí. Aarón, ¿estamos? Gracias. Muy bien. Y esto dice así: deja que tu impulso revolucionario te llene. Y tiempo. ¡Shupa! ¡Shupa! ¡A trabajar, esclavos! ¡A trabajar! Eso, sigan picando piedra para construir este hermoso palacio del rey. El rey lo quiere en menos de 3 días. Así es que trabajen, trabajen, esclavos. Voy a tomar mi bebida mientras sigan trabajando. Oigan, ya se fue. Descansemos un poco. Ay, esto es agotador. Demasiado. Yo ya no puedo con esto. Yo tampoco. En serio, no es posible. Necesito ver a mi familia. Los extraño demasiado. No puedo estar aquí encerrada. En serio. Pero tenemos que trabajar toda la semana para que nos dejen un día libre para poder ir a verlos. Así es que no hay que parar, sigamos. Con que platicando a la hora del trabajo, señoritas. Nos estábamos organizando para hacer mejor esto. Organizando mis látigos afilados. A ver, señorita, al calabozo durante una semana. Usted también, al calabozo durante una semana. Y usted venga para acá. Acérquese, acérquese. Supe que tiene familia. Sí. ¿No es así? Sí, señor. Supe que tiene 3 hijos. Sí, señor. ¿Es verdad? Es verdad. Supe que tiene un esposo enfermo Sí, está enfermo, señor. de diabetes. Sí.
y celiaquía. Sí. Ah, muy bien, señorita. El rey quiere verla ahora mismo. No, no, no. Sí. Pero es que ver al rey significa... Ok, está bien, iré. Vamos con el rey. El reino de las mesas, dirigido por el rey Mesanín, era un reino donde casi nadie conocía a su rey personalmente. Cuando el rey mandaba llamar a alguien a su presencia, algo muy importante podía suceder. Ahí estaba Juanita, llevada por el capataz Wilson para exponer su caso. Adelante, capataz Wilson. Le traigo a la esclava número 427.1416, también conocida como Juanita. Juanita, sí. Juanita, mi rey. ¿Ya le hablaste de lo que tú y yo habíamos hablado? Mi rey. Mi rey. Le pregunté sobre su familia y su esposo enfermo, pero no le dije su plan aún. Tenemos que tomar una decisión. Sí, mi rey. También debo informarle que mandé a las otras 2 esclavas al calabozo. Bien hecho, no trabajan. ¡Cállate! El rey Mesanín tenía un látigo a su mano desde donde podía latiguear a todos en los calabozos inferiores. Por favor, ya. Pero el capataz Wilson le recordó a la reina por qué habían atraído a Juanita ante su presencia. Nada menos ni nada más por un espíritu que había en ella, un ánimo increíble. A pesar de que la situación estaba difícil en su casa, ella era la que mejor trabajaba. Es preocupante, porque ella puede hacer que este reino, mi reino, se desmorone. Entonces tenemos que tenerla vigilada. Yo me Vamos- encargaré de eso, mi rey. Te lo encomiendo. Gracias. Es tu oportunidad de hablar con el rey. Ahora que regrese. Hazlo. Tú puedes. Adelante, Juanita. Mi rey, Sí. yo sé que es una petición que a casi nadie se le otorga, pero le quiero pedir que me deje decirle algo que está en mi corazón desde hace mucho tiempo. Permiso concedido. Gracias, mi rey. Verá, mis amigos y yo, que trabajamos desde hace mucho tiempo para usted, lo hacemos con mucho gusto, pero la verdad es que mi pueblo y yo nacimos para cosas más grandes que estas. ¿Cómo qué? Pues somos un pueblo que sabe amar a las personas, que sabe servir a usted, por ejemplo. La reina Mesanín, de sus ojos comenzaron a salir lágrimas. Nunca había escuchado la palabra amor. Ella creía que era un mito, un cuento de hadas. Así que le pidió una prueba a Juanita. Te exijo que me muestres eso de lo que tú hablas, del amor, porque no tengo la oportunidad de conocerlo. Y cuida tus palabras y tus hechos también. Mamá, por fin es el día que puedo verte. Ay, ya sé, hija, pero solo tengo unas horas. El rey solo me permitió venir unas horas. ¿Pero por qué? Me pidió una prueba. Le tenemos que demostrar cómo es que nuestro pueblo ama y así nos dejará ser libres. Esposa mía, estoy muy enfermo. Esposo, ya sé. Comí pan con gluten. Hija, pero te dije que no le dieras eso. ¿Él lo agarró solo? Ay, Dios mío. Está bien. No te preocupes. Ya tendré más tiempo libre para poder cuidarte, ¿sí? Pero la última vez pasé 8 horas en el baño. Mamá, ya. ¿Por qué no le dices al rey todo lo que el amor de una madre hace? Ese es un amor grande. Sí, puedes contarle todo lo que me cocinas y todo lo que aprendiste para cuidar mi salud. A Lupita Juanita se le ocurrió una idea mejor: llevar a la familia con el rey Mesanín. Así que puso a su marido
en un retrete portátil. Siéntate, por favor. Sus hijos iban detrás y llegaron justo delante del rey Mesanín. Oh, mi rey, Juanita, regresaste. he traído a mi familia conmigo. Espero que no le moleste. ¿Es para hablarme de eso que me dijiste hace rato? Sí, Adelante. verá, este es mi esposo, que está en un retrete portátil. Y él es celíaco, y además diabético, y además no escucha muy bien. Pero verá, yo me esfuerzo mucho en el trabajo para después poder ir a cuidarlo, bueno, en los días que usted me permite, ¿verdad? Y además, mi hija me ayuda demasiado. Ella lo cuida cuando yo no estoy ahí, y además cuida a sus hermanos. Y ella también se encarga de trabajar, cocinarles, limpiar la casa. Entonces, yo quiero proponerle algo. Dígame. Le propongo que usted conviva conmigo y mi familia durante una semana. Si a usted le gusta esa convivencia que nosotros tenemos, dejará libre a mi pueblo después de esa semana. Solo una semana. Una semana. Cada día comenzó a pasar. El rey Mesanín veía cómo Juanita cuidaba a su marido, sus hijas cuidaban de su marido, unos de los otros cuidaban de él, incluso le daban de comer en la boca al rey. También lo acostaban. El rey no podía con tanto amor y no esperó ni siquiera que llegara el sábado de aquella semana. Para el jueves, el rey Mesanín, en casa de Juanita, paró toda acción y les dio una gran noticia. ¡Basta! Mi rey, ¿hemos hecho algo mal? No, me han hecho ver que yo soy el que está mal. Cumpliré mi trato. Entonces tu pueblo será libre. Mi rey. ¡Somos libres! En todo el reino Mesanín, ¿Qué hiciste, mamá? como sobraban mesas, las mesas eran rotas como señal de celebración, aventándolas al piso unos a otros. Eran felices. Desde ese momento, el rey Mesanín prometió al pueblo no volverlos a tratar mal. Entendió que había una revolución más importante que tener construcciones grandes. Era la revolución del corazón. Juanita, un día, meses después, estando sola con el rey, le ofreció su secreto, un libro que contenía todos los conocimientos acerca del corazón. Se lo dio. Libro. Biblia. Mi rey, este es mi presente después de tantos años de estarnos conociendo. En este libro usted encontrará todos los secretos, las fórmulas para que pueda ser feliz. Con que esto era todo. Es el libro de mi pueblo. Es la palabra de Dios misma. Gracias, Juanita. Gracias por hacerme ver la verdad. Fin de la historia. Gracias a Dios por estos muchachos. No vuelvo a comer gluten. Muy bien, el drama tendrá más sentido seguramente durante el transcurso del mensaje, porque ciertamente pues los jóvenes pudieron interpretar, aunque era una sola frase, algunas de las cosas que seguramente Dios quiere decirnos. Ya nos dijo, pero quiere decirnos más. Iniciamos una nueva serie de sermones, hermanos, esta semana. Iniciamos con el tema de ciudadano saludable. Y lean conmigo Tito 2, 7 al 8, que de alguna manera resume lo que Dios espera de nosotros para que seamos ciudadanos. Somos del reino de los cielos, pero estamos en la tierra y somos ciudadanos. La mayoría de los aquí presentes mexicanos, mexiqueños incluso. Algunos tal vez vienen de otra ciudad, de otro estado de la república, pero igual ciudadanos de algún pueblo terrestre del planeta. Y creo que el Señor en este pasaje resume de alguna manera lo que espera de nosotros. Dice así: presentándote tú
en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Señor, háblanos por favor y bendícenos, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Y el día de hoy, hermanos, el mensaje, si tiene un nombre, es el carácter revolucionario de la fe. Estudiaremos Hechos 17, versículos 1 al 15. Y yo no inventé estas cosas que voy a decir acá. Yo leí este pasaje y encontré que la exhortación de Dios por el Espíritu Santo para la iglesia y para el cristiano individual es que vivamos de esta manera. Encontré 3 características que debe tener el cristiano, por eso llamo a esto, o la iglesia de Cristo, por eso llamo a esto el carácter revolucionario de la fe. Miren, el concepto ciudadano es algo muy simple. La verdad que significa solamente el que vive en una ciudad. Igual que en aquella época, cuando surge este término, también se decía villano al que vive en una villa. Y originalmente villano solamente significaba eso, que vive en una villa, no tenía nada que ver con portarse mal. El problema fue que en algunas ocasiones algunos de las villas, algunos villanos venían a la ciudad a robar y por eso a los de las villas villanos se les llamó villanos en el sentido otro de villano. Pero en realidad es solamente que vive en la villa, igual que ciudadano es uno que vive en la ciudad. Sin embargo, se usa la palabra ciudadano para hablar de obligaciones y derechos civiles. Alguien que pertenece a un determinado país, por ejemplo. Los cristianos hemos sido llamados, según el texto que leímos, para ser responsables y útiles como ciudadanos ejemplares en la sociedad en donde nos desenvolvemos. En el pasaje que estudiaremos encontraremos el carácter que debemos tener los cristianos como ciudadanos en la tierra. El de cada uno, insisto, en particular, como el de la iglesia entera. Ahora, vamos a usar la palabra carácter, porque la verdad es que la palabra carácter es la definición de alguien o algo. Se define en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra carácter como señal o marca que se imprime, pinta o esculpe en algo. Cuando un rey ponía su anillo en cera líquida, ponía su carácter. Se hacía ahí una marca que era única, su carácter. También es conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás, modo de ser, estilo o algo así. Así es que pensaremos ahora en el carácter en 3 cosas para definir esto. Por ejemplo, de una ciudad, de un país, por ejemplo, los ciudadanos de México establecemos nuestra identidad o nuestro carácter de mexicanos en una fecha, ¿no? Estamos en el mes de la patria y celebraremos una fecha importante, ¿no es cierto?, que da origen a nuestra patria. Me parece que el reino de los cielos también tenemos una fecha que nos distingue como parte de nuestro carácter. Además de eso, las personas por su ciudadanía, en ocasiones no solamente por su país, sino en ocasiones incluso por su región o estado, se les caracteriza por algún estilo de ser, por alguna forma de ser, ¿no es cierto? Los de Monterrey son muy buenos administradores. Los del norte son muy francos, se dice. Los de Tabasco hablan hasta por los codos, ¿no es cierto? Una discusión, una plática entre tabasqueños es en realidad una competencia en lingüística en donde pierde el que agarra aire nomás, todos los demás ganan y hablan al mismo tiempo. Y mi esposa tiene así ascendencia tabasqueña, por eso sé muy bien. Cuando llega mi suegra y su hermana, yo pensaba que había 25 personas, no, eran 3 nada más. Los brasileños son jacarandosos, también los cubanos, ¿no es cierto? Los alemanes marciales, los argentinos muy humildes. Pastor, soy Ada, ¿dónde está Ada? Y, es decir, se dicen cosas de su carácter, de su forma de ser de las personas, además de su fecha de origen nacional o la fecha de la fundación de esa ciudad o algo así. Y también las nacionalidades tienen libros. Hay constituciones, códigos que rigen la vida de las personas. Pues pensemos en estas cosas y en el pasaje que vamos a estudiar encontramos todas estas cosas respecto a la iglesia de Cristo y a los ciudadanos del reino de los cielos que somos nosotros. Así que conviene preguntarnos cuál es nuestro carácter, cuál es el carácter de nuestra fe, cuál es nuestro papel en la sociedad mientras estamos en esta tierra, porque aunque no somos de aquí, somos del reino celestial, pero mientras estemos aquí, ¿qué debe ser nuestra participación, nuestra forma de ser? Y encuentro 3 cosas que decir. Número 1. Nuestro carácter como ciudadanos está fundamentado o fundado en un evento histórico de muerte y vida. También tenemos fecha que celebrar. No la ubicamos nosotros como una celebración para hacer fiesta, aunque sí la recordamos en nuestros cultos, definitivamente que sí. Y es una fecha también que representa el origen de nuestra fe. Dice el texto, porque Pablo lo tenía muy en su mente también. Hechos 17, 1 al 4, dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, por 3 sábados distintos,
que era cuando se juntaban, discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, Mesías ungido, padeciese y resucitase entre los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Oiga, primeramente notamos que la iglesia cristiana del primer siglo era extraordinariamente activa. El hermano Lucas nos dice así en cuestión de un versículo las ciudades que habían visitado, pero entre esas ciudades había 160 kilómetros de distancia y no había Uber, ni trolebús, ni metro. Así que estamos hablando de una actividad extraordinaria, de viajes extraordinarios para ir a un lugar, a otro. Y Pablo, donde quiera que llegaba, en las sinagogas hablaba. Debemos reconocer que el Imperio Romano facilitó la proclamación del Evangelio de Jesucristo. El Imperio Romano, cuando conquistó mucha parte del mundo, hizo carreteras. Por eso viene ese dicho de que todos los caminos conducen a Roma. En aquella época, literalmente, todos los caminos conducían a Roma. Además de hacer carreteras, acabó con la piratería de los caminos, porque había guardias del ejército romano cuidando, de tal manera que se facilitaba la interacción entre los pueblos, del comercio y también la comunicación de la cultura, de las ideas, y eso fue aprovechado por el cristianismo. Por Tesalónica había una calle, un camino llamado Camino Ignatio. Era un camino principal que llegaba hasta Roma y era un camino muy importante para la comercialización, y seguramente Pablo lo anduvo de ida y de regreso muchas veces, y en el camino y llegando y de regreso compartían el Evangelio de Jesucristo. Y cosa interesante, dice el texto que muchos griegos y mujeres nobles de la cultura griega se convirtieron, y uno dice, ¿qué hacían en la sinagoga? Resulta que los judíos habían impactado con su monoteísmo y con su ética, que era mucho mejor que la ética de los otros pueblos. Su comportamiento con respecto a las mujeres, con respecto a los hijos, era mucho mejor que en los otros pueblos. Y muchos de los otros pueblos se impactaban por el monoteísmo y la ética, el comportamiento de los hebreos. Y por eso algunos de ellos buscaban en su sinagoga de los hebreos saber algo nuevo. Y se imagina usted cuando alguien está en alguna congregación buscando algo nuevo, porque está harto de sus dioses que tienen envidias, que tienen odios, que se pelean, que ya mató el hermano a la tía y la tía se casó con el yerno. ¿Se acuerda? ¿Ha leído la mitología griega? Estaban hartos de esas cosas y andaban buscando algo nuevo y habían oído de un solo Dios verdadero, y llegan a la sinagoga para aprender a los judíos, y de repente llega un judío convertido al cristianismo y les habla de Jesús. No, hombre, pues los atrajo con la predicación de la verdad, y fueron gentiles que buscaban el mensaje entre los judíos, de los que más se convirtieron en aquella época. En esta sinagoga la evidencia es que algunos judíos se convirtieron, pero que muchos griegos que habían estado ahí se convirtieron. Esto causó problemas porque los judíos vieron al cristianismo como un enemigo, como un peligro, y de inmediato declararon que era una secta ilícita y empezaron a combatir contra ella. Sin embargo, esto no detuvo al apóstol Pablo ni a ninguno de sus colaboradores. Ahora bien, el problema de los judíos era este: no podían entender que alguien que fue crucificado fuera el Mesías que ellos habían estado esperando. Para ellos, de acuerdo con la Escritura, un hombre que había sido colgado en un madero era maldito. Eso dice el Antiguo Testamento: maldito es todo aquel que es puesto en un madero. Y Jesús había sido puesto en un madero. Luego, entonces, ¿cómo viene este y nos dice que es el Mesías? ¿Qué no habrían leído Isaías 53? ¿Qué no habrían leído algunos otros de los profetas? El texto dice que Pablo discutió con ellos durante 3 días sábados, durante 3 días de reposo, 3 sábados. Eso estamos hablando de 21 días, ¿no? 3 semanas, sí, 7 por 3, 21. De separado entre ellos, y él estuvo discutiendo con ellos. Yo imagino que le leyó a aquel que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O aquel que dice, fue llevado como cordero, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca. Aquel que dice que en su herida llevó nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros sanados. Por Dios que no lo habían leído, posiblemente que no lo habían entendido, aunque lo hubieran leído. Muchos se convirtieron, incluso judíos, pero especialmente griegos, se habían encontrado con el evangelio predicado por Pablo. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto? Que el cristianismo está basado no en reflexiones filosóficas, ni en declaraciones dogmáticas intransigentes. Así creemos en esta iglesia y hágale como quiera. No, el cristianismo no está basado en eso. El cristianismo no está basado en un cuerpo de doctrinas. La fe cristiana está basada en un evento histórico. Está basada en algo que realmente sucedió. Cristo murió por los pecados de la humanidad y resucitó y está listo para salvar a quien quiera creer en Él. Esto impactó y sigue impactando a los religiosos que sinceramente buscan la verdad, y también impactó a los intelectuales, los libres pensadores y los buscadores de la verdad del mundo grecorromano. Podemos decir como Pablo, ustedes y yo leamos esta palabra que es escrita por Pablo, 1 Corintios 2:2, como dice: me propuse más bien
estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Sé que es Nueva Versión Internacional y no estamos habituados a ella, nos lo sabemos en la otra versión, la versión 60, pero Pablo dice, en resumen, me propuse cuando vine a ustedes no hablar, no alardear de conocimiento alguno, no me puse a filosofar ni a hablar de palabras domingueras. La única cosa que quise saber cuando estaba con ustedes era que Cristo murió, de Cristo y este crucificado. Ese era su mensaje. Así que, hermanos míos, sí tenemos fecha también que celebrar, sí tenemos fecha que nos identifica como cristianos. Nuestro carácter como ciudadanos está fundado en un evento histórico de muerte y vida. Fortalezcamos nuestra fe en el fundamento que tenemos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Vivamos como testigos de ello y compartamos el mensaje con ejemplos y palabras. A los judíos les resultaba muy difícil creer que alguien que había sido puesto en un madero fuera el Mesías. El día de hoy, a la mayoría de la gente le resulta muy difícil creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Les parece una falacia, les parece una fantasía que usted y yo digamos eso. Pero les reto a lo siguiente: los eventos en la historia no se pueden probar por el método científico, porque no pueden ser llevados al laboratorio. Usted no puede, para probar que entró por aquella puerta, no puede llevar ese evento a un laboratorio, ponerle elementos químicos y no sé qué, y comprobarnos que entró por ahí. No, para comprobar que usted entró por ahí, para comprobar que su mamá es su mamá, para comprobar que Benito Juárez nació en Galatao, para comprobar que Sócrates fue maestro de Aristóteles y de Platón, para comprobar cualquier evento de la historia, usted no puede usar el método científico en un laboratorio, usted tiene que usar el método legal. Evidencias, testimonios. Pues bien, si una persona con sinceridad y honestidad aplica los métodos de la historiografía, los principios que comprueban los eventos de la historia, si los aplica al evento Jesús y su resurrección, tendría que reconocer que es el evento más probado de la historia. Es el evento que tiene más evidencias en el mundo entero para ser creído. No hay ningún otro evento que tenga tantos testimonios, que personas hayan dado su vida por haber dicho eso que dijeron, que hayan firmado su testimonio con sangre, escritos, elementos, personas que dijeron. Hay más que sobre cualquier otro evento de la historia. Y a usted se le hace raro lo que estoy diciendo y le parece increíble, le reto a que investigue con sinceridad y honestidad. Personas que lo han hecho con sinceridad y honestidad, como el hermano Josh McDowell. Él estudió la Biblia para comprobar que tenía errores, por eso escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, porque él dice, encontré evidencias que me exigieron dar un veredicto, y mi veredicto fue, es verdad, la Biblia es verdad. Y escribió antes un libro muy hermoso que recomiendo a cualquiera, que se llama Más que un carpintero. Él dice, he descubierto que Jesús fue más que un carpintero. No fue un hombre común, no, Señor. Él era el Hijo de Dios y de verdad resucitó. Si usted aplica los métodos normales para descubrir un evento histórico, si fue verídico o no, le aseguro que no hay evento más seguro que Jesús bajo esas reglas. La semana pasada dije algo del Pípila, ¿sí fue así? Alguien me mandó un documento que sacó del internet en donde dice que se duda de la existencia del Pípila, lo cual es absolutamente normal. Yo ni siquiera, mi fe no está fundada en el Pípila, lo puse como un ejemplo solamente, ¿verdad? Como una ilustración. Las ilustraciones pueden ser incluso fantasías. He puesto ilustraciones de Bob Esponja o de algo así, ¿verdad? De ¿cómo se llama esta? La de Quino, de Mafalda, aunque no existe también en el sentido de persona. Así que no hay problema, pero es cierto. Hay eventos en la historia que ni siquiera, que son de dudosa historicidad. ¿Ha leído usted respecto a los niños héroes? Hay quienes han investigado y dicen que ni eran niños ni eran héroes. ¿Ha leído usted eso? Que son invenciones que se han hecho. Que ha oído que ¿cómo se llama este indio que fue al Tepeyac? Juan Diego no existió también, no hay evidencias de que existió. Pero cuando se trata de Jesús, no hay cosa más segura en la historia que su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Y nuestra fe está fundada en nuestro grito de la independencia, nuestro nacimiento como nación espiritual, por así decirlo, está fundado en un evento histórico real de muerte y vida, que es el evento de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que eso le daba identidad, y cuando llegaba a las sinagogas y cuando llegaba a cualquier ciudad y cuando caminaba por 160 kilómetros y más, esto era su mensaje: la muerte de Cristo y su resurrección a nuestro favor. En segundo lugar,
Nuestro carácter como ciudadanos está fundado en un impulso revolucionario. Yo no tengo la culpa de que esto diga la palabra del Señor. Yo no inventé, no puse 3 puntos y luego busqué textos para probar estas 3 cosas. No, leí este texto completo y descubrí muchas más cosas que estas 3, pero estas 3 son las que quiero compartirles ahora. Y la segunda de ellas es esta. Nuestro carácter como ciudadanos está fundado en un impulso revolucionario. Les leo el texto. Solo leen conmigo lo que está subrayado, por favor. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Supongo que gritaron más fuerte que nosotros, pero de todas maneras. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Oiga, qué hipócritas. Ellos odiaban a César. Nunca decían que César era su rey porque les resultaba oprobioso eso. Pero ahora sí están con que hay un rey, tenemos un rey y este dice que hay otro rey. Es solamente por conveniencia que están diciendo eso. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Y oyendo estas cosas, pero a obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hasta ahí, los soltaron. Una vez más, el mensaje de renovación, de transformación y de carácter revolucionario de la fe sale a relucir. ¿Cómo ignorarlo? La fe cristiana esencialmente es revolucionaria. Podemos decir, sin trascender ni meterme con el aspecto político nacional ni nada de eso, pero podemos decir que el cristianismo no puede ser de ultraderecha jamás. El cristianismo no puede ser de ultraderecha jamás. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo que cambiar, siempre habrá algo que mejorar, siempre habrá algo que hacer crecer. La fe cristiana es la que impulsa constantemente el cambio y la renovación. Es que los cristianos jamás podríamos ser de ultraderecha, porque siempre pensaremos que algo mejor se debe hacer. Esta idea está presente en toda la Biblia. No terminaríamos nunca este sermón si yo les leyera todos los textos bíblicos que hablan de eso, pero déjenme leer solamente algunos y déjenme leerlos en versión internacional para que tenga mucho sentido para nosotros. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No habla de esto, de una revolución de nuestra mente, de una revolución en nuestro corazón, de una revolución como la del drama que nos presentaron los muchachos hace un rato. Ahora bien, el evangelio nos fue dado por medio de los judíos. Y el Señor Jesús siempre aclaró que había una prioridad con respecto al pueblo hebreo. Por ejemplo, cuando envió a los 70 a predicar, miren lo que les dijo. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Mateo 10:5-6. A la mujer sirofenicia que le pidió un milagro, Jesús le dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Así le contestó el Señor. El mismo Pablo reconoció esto cuando dijo: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen, a los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Sin embargo, aunque está bien claro que esta era la prioridad de Jesús cuando vino aquí a la tierra, es obvio el asunto, es parte de un plan. El Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Dios quería bendecir a esa nación para que de esa nación salieran semillas de vida eterna para todo el mundo. El problema es que el pueblo hebreo no solamente no aceptó al Mesías, sino lo rechazó, lo crucificaron. Solo un remanente, como pasó en toda la historia del pueblo hebreo, un remanente reconoció al Señor como Salvador y fueron salvos. Como dice Juan, lean conmigo esta palabra que es muy triste, de Juan 1:11. ¿Cómo dice? Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Si nos preguntamos, y aquí está el punto, aquí está la clave de este punto que dice: nuestro carácter como ciudadanos está fundamentado en un impulso revolucionario. Aquí está el asunto. No le recibieron. ¿Y por qué? ¿Por qué le rechazaron? Podemos decir varias cosas, pero una de ellas es la siguiente y la básica. Porque se resistían a cambiar. Se resistieron a cambiar. Estaban demasiado cómodos en su religiosidad, en sus rituales, sus tradiciones, y no estaban dispuestos a implementar cambios a esas alturas del partido. Se parecen a esos
o seres humanos del día de hoy, contemporáneos nuestros, que cuando les hablamos de Cristo nos dicen: yo tengo mi religión, es la religión de mis padres y de mis abuelos y de mis tatarabuelos, no puedo cambiar, aquí me debo quedar. Se parecen a eso. Les resultaba muy difícil cuando llega Jesús y les dice: ¿habéis oído que fue dicho? Las enseñanzas de su religión. Pero yo os digo, eso les molestaba. Esa nueva interpretación. Por eso Jesús habló de los odres nuevos y los odres viejos. En el odre viejo no se puede poner vino nuevo. El odre es un recipiente de piel, se le pone vino nuevo, el vino nuevo se fermenta, crece, tiene gases, pero el recipiente es piel, se ensancha, tiene elasticidad. Pero llega a un punto su elasticidad donde ya no tiene más, se hace duro, se hace como una costra. Usted le pone vino nuevo que sigue creciendo, lo revienta y se pierde el vino y se pierde el odre. Y Jesús dice que la mente vieja, que no es elástica, que el corazón endurecido, terco en un solo lugar, no puede recibir la verdad de Dios, que es el vino nuevo. Eso le pasó a los hebreos. Estaban demasiado cómodos en sus tradiciones. Y lo mismo pasa el día de hoy. No solo con los inconversos fuera de la iglesia, sino con los inconversos que asisten a la iglesia desde pequeños y no se han convertido. Y también sucede con los creyentes que se resisten a ser discípulos. El carácter de la fe cristiana está fundado en un impulso revolucionario que causa estragos donde quiera que se predique con veracidad y autoridad. Podemos decir incluso que una señal de que nuestra proclamación es auténtica es que algunos nos la rechazan porque no están dispuestos a cambiar. O sea que si tengo un grupo de amigos y les predico a todos de Cristo y todos dicen: qué bonito hablas, a lo mejor no estoy dando el evangelio, estoy dando palabras de superación personal nada más. Por eso a todos les encanta. Piensan que le está hablando Mariano, el de la radio, y no piensan que le estoy hablando del evangelio. Porque el evangelio de Jesucristo tiene cosas que confronta a las personas, las confronta con su pecado, con sus errores, y eso cae gordo. Y si hay personas indispuestas a cambiar, les molesta. Se dice que Moody tenía un seminario, un hermano muy famoso en la antigüedad, y que les hacía 2 preguntas a los alumnos cuando salían a evangelizar, salían a la obra práctica. Cuando regresaba les hacía un examen de 2 preguntas. Número 1, ¿alguien se convirtió? Si decían con sinceridad a los alumnos: no, nadie se convirtió, él les daba otra pregunta: ¿alguien se enojó? Si decían: no, nadie se enojó, entonces dedíquese a otra cosa, porque usted ni se convierte ni se enoja, no sirve para predicar. Vayas a vender papas. Pero si decía: ¿alguien se convirtió? No, nadie. ¿Alguien se enojó? Sí, se enojaron 2 personas, me persiguieron. Qué bueno, siga predicando y aprenda a correr para que no lo alcancen, ¿verdad? No perdamos de vista el carácter y fundamento de nuestro seguir a Cristo. No nos estanquemos, no detengamos la obra, no nos resistamos a la renovación. Cuando comenzamos a crecer como iglesia, hubo cambios radicales, eran obvios, teníamos que cambiar porque ya no cabíamos. Porque recuerdo cuando propuse que tuviéramos 2 cultos, nos juntábamos a las 11 de la mañana, a las 9:30 era la escuela, el instituto bíblico, y a las 11 era el culto. No cabíamos ya, había gente parada, gente en los pasillos, gente donde quiera, y yo propuse que tuviéramos 2 cultos, uno a las 8 de la mañana, otro a las 12 del día, y en medio el instituto bíblico. Recuerdo que hubo personas que burlonamente dijeron: sí, pastor, ahora vamos a tener misa de 8 y misa de 12. ¿Tú a cuál misa vas? Se burlaban. Pues ahora tenemos misa de sábado, misa de 8, misa de 10, misa de 12. No son misas, pero había quien se burlaba de eso. Yo decía: bueno, propóngame una idea diferente. ¿Qué hacemos para que no sea así? Pues hay que decirle a algunos que se vayan a otra iglesia. Y me daban ganas de decirle: pues váyase a otra iglesia usted. No lo hice, pero sí lo pensé en mi corazón. Pero recuerdo esta escena. Una hermana linda, preciosa, ya no asiste con nosotros porque se fue a otro país a vivir, pero recuerdo a esta hermana, es casi fundadora, o sea, parte del inventario de la iglesia. Y recuerdo que un día llega al culto de las 8 y llega temprano, yo también llegué temprano, y me saluda y me dice: pastor, ¿qué está pasando en la iglesia? Yo, ¿algún problema? ¿Qué pasó, hermana? Ya no conozco a nadie. ¿Cómo que no conoce a nadie? ¿Perdió la memoria o qué? Dice: hay tanta gente nueva que no conozco a nadie. ¿Es malo que haya gente nueva? ¿Es malo que de repente estés rodeado de visitantes? ¿No es maravilloso? Vinieron. Yo le digo: hermana, pues qué bendición. Yo con mi corazón de pastor: qué bendición. Mire, Dios está trayendo gente nueva. Dios confía en nosotros, los trajo ni los invitamos y vinieron solitos. Es Espíritu Santo. Sí, pero son gente que viene, toman agua todo el sermón. En lugar de estar oyendo el sermón, ahí están tomando agua, tomando refrescos y galletas. Pues sí, hermana, le dije: así son gente que viene con todo y ramas. Son como elotes todavía así vírgenes, ¿cómo se llama? Con las hojas, hay que pelarlos y cocinarlos, hay que educarlos, hermana, ayúdeme usted. No, pastor, y además tengo 25 años sentándome aquí y hace varias semanas que cuando llego ya está ocupado.
hermana, si quiere mando a hacer un letrero que diga, aquí va la hermana fulana. No, dijo, ahora voy a venir temprano, por esta no me la ganan. Yo me sentí, pensé, ¿qué estoy haciendo mal? Porque no estoy compartiendo esta pasión. Me sentí que estaba hablando con el hermano del hijo pródigo, con el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? ¿De qué se trata esta fiesta? Tu hermano regresó. Estaba muerto, dice tu padre, espiritualmente, y regresó. ¿Y qué hizo el hermano mayor? Enojado. Ni siquiera entró a la fiesta. Hay gente aún dentro de la iglesia que se resiste a cambiar cuando la pasión del cristianismo, la esencia del cristianismo, la personalidad del cristianismo es un impulso revolucionario. No perdamos de vista eso, por favor. Recuerdo, porque de repente hay gente que saben que hubo una época en nuestra iglesia que no, Dios nos libre que cantáramos con esos instrumentos musicales. En el culto solamente se usaba piano, órgano, a veces guitarra en los cultos juveniles. Cuando queríamos implementar música contemporánea, compramos mi esposa y yo una batería, pero era electrónica, para que no pareciera así, porque solamente tiene unos platillos así redonditos. Alguien que la ve y dice, pues ¿qué será eso? Será platillos voladores, no sabemos. Compramos una de esas y la llevamos a la casa. Ahí en la casa pusimos a entrenar a los muchachos. David iba y daba clases a Eli y a otros jovencitos, eran adolescentes en esa época, de veras adolescentes, y ensayaban. Me decían cada rato, ¿cuándo vamos a empezar a cantar, a tocar en el templo, pastor? Yo les decía, calmados, permítanme. Yo no quería dar el impacto con todos los instrumentos musicales y luego que se oyera bien feo, pues ya eran 2 impactos de un jalón, ¿verdad? Yo decía, por lo menos que se oiga bien bonito. Y al fin se hizo el milagro. Pero recuerdo esta escena, cuando comenzamos a tener 3 cultos, porque ya no cabíamos en 2 cultos, teníamos uno a las 8, uno a las 10 y uno a las 12. El de las 8 era tradicional, como es hasta ahora, himnos y cantos antiguos. El de las 10 era contemporáneo totalmente y el de las 12 era mixto. Y recuerdo esta escena, un hermano de nuestra iglesia nos guió a cantar un himno con el himnario y dijo, hermano, vamos a cantar el himno fulano de tal, miren, porque los himnos dicen a veces ahí su historia, y dice, este himno fue compuesto en el año de 1512, y es un himno muy hermoso, vamos a cantarlo, y cantamos un himno de 1512, y luego el grupo de alabanza, cuando le tocó la participación, nos iban a enseñar un canto. Y entonces el que iba a dirigir, el que estaba hablando de qué canto se trataba, dice, hermanos, vamos a cantar un canto, ¿cuándo lo compusiste? Y dice el compositor, pues lo acabé antier. Yo dije, qué bendición, cantamos uno de 1512 y uno compuesto antier. ¿No es fantástico eso? Porque es el corazón de un ser humano de 1512, ya ni está aquí, y ahora es el corazón de un joven que antier le puso los últimos pincelados de lo que su corazón le quiere decir al eterno Dios. ¿Cuál es el problema con eso? Ay, pero hay gente que se atora y se resiste a la renovación. Qué bueno que no somos de esos nosotros. Espero que así sea. Seguramente no hay alabanza más grande para una comunidad de fe que aquello que dijeron los de Tesalónica respecto a los cristianos. ¿Lo pueden leer conmigo una vez más? ¿Qué dijeron? Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá hasta la colonia Ermita, hasta la colonia Educación, hasta la colonia Tlalpan. ¿Es Tlalpan colonia? No. Delegación Campestre Churubusco. Qué honor tan grande que se diga eso de nosotros algún día. Oremos porque se diga eso de nosotros todos los días. No nos convirtamos jamás en la ultraderecha de la religión. Seamos siempre los que buscan crecer, mejorar, transformar, y de seguro estaremos colaborando con el plan de Dios. Ahora, cuando hablo de la música y eso, de verdad es que es hasta vergonzoso que tengamos problemas de ese tipo en las iglesias. Es hasta vergonzoso que tengamos problemas de ese tipo. No debería ser problemático eso con nosotros. Debería ser un fluir natural de la iglesia que se renueva, que va cambiando. No cambia su doctrina, no cambia sus principios, no cambia su mensaje de predicación del evangelio. Eso no cambia, eso es inconmovible. Pero sí cambia la manera como lo dice. Igual que yo no ando de túnica, ni llegué en un camello aquí a predicar. Hubiera sido interesante en mi vida si nos compramos un camello. Pero no, ¿por qué? Porque no es propio, porque no es adecuado. Y no traigo túnica ni guaraches de aquella época. Sería inadecuado. Ustedes, el pastor que anda de ridículo con esa bata. Porque ya traigo estos modernismos.
Ay, pues si es lo que venden, ¿qué quieren? Cuando vendan de otros, pues compraré de otros. Es decir, es absurdo que no entendamos lo natural de la renovación, la revolución que hay en donde quiera. Pero la revolución más grande es la que nuestros jóvenes ilustraron acá, la revolución del corazón, la revolución que transforma vidas, la revolución que transforma el carácter de las personas, la revolución que hace que personas tristes puedan tener una razón para la alegría aún en medio de su tristeza, la revolución que hace que personas que no tienen propósito en la vida tengan propósito. El día de hoy, perdonen, pero hay tantas cosas raras en el mundo, tan superficiales, que hay quien se siente muy revolucionario porque pone memes acerca del presidente en su Facebook, o porque habla mal del América y del 3-0 en su muro. ¿Eso qué? Algunos a veces les quiero explicar que ese asunto de que le voy a un equipo es ya más cultura general que cualquier otra cosa. He pensado en irle a otro. Pero digo, no hombre, se acaba la dinámica de la Iglesia Bautista Oreb. ¿De quién se burlará usted? ¿Cómo lo haré feliz cuando pierda mi equipo? Cuando deje de ser mi equipo. Es cuestión de vida, es cuestión de tonterías de la vida. No es un asunto teológico. Pero hay gente que lo toma tan a pecho, cosas de esas, y se la pasa discutiendo. Algunos creen que son muy revolucionarios porque ponen frases homofóbicas en el internet. Y por eso algunas veces nos critican a los cristianos. No somos homofóbicos. Creemos que Dios ama a todas las personas de todas las características. Creemos que hay algo que Dios quiere para las personas, ciertamente. Creemos que a Dios no le agrada que las personas se embrutezcan con alcohol, con droga. Y también creemos que a Dios no le agrada que las personas destruyan su vida en relaciones homosexuales. Pero a las personas, esas que se embrutecen y esas que se drogan y esas que cometen errores en el uso de su cuerpo, las ama Dios con todo su ser. Y a nosotros nos encarga que les mostremos, no solamente que les digamos, que les mostremos su amor. Esa es la revolución. Cuando usted y yo mostramos el amor a las personas, eso es revolucionario. En Chihuahua, hace algunos años, cuando fui pastor, mi primer pastorado fuera del seminario allá en Chihuahua, la Iglesia Bautista Asael, no sé si el 80 o 90% de los asistentes eran jóvenes. Dios me bendijo mucho allá con el crecimiento en esa iglesia. La iglesia era muy pequeñita cuando llegamos, pero creció mucho. Hasta la fecha en Chihuahua, la mitad de los pastores tal vez son mis ovejas, y casi todos de esa iglesia. Surgieron muchos pastores de esa congregación, algunos exdrogadictos que se convirtieron, dejaron la droga y ahora son buenos líderes en las iglesias. Y recuerdo esta escena en nuestra vida. Un día estábamos a punto de celebrar la unión de jóvenes y había un suceso político, social en la ciudad muy grave. La UACH, la Universidad de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Chihuahua, estaba sufriendo un problema. Su rector tenía problemas, le habían secuestrado a su hija, lo acusaban, decían que había tenido malos manejos económicos y no sé qué, que había hecho cosas nefastas, lo acusaban de muchas cosas, y por eso los estudiantes revolucionarios que agarraron camiones y cancelaron calles y esas cosas que se hacen en ese tipo de manifestaciones, entre otras cosas, habían secuestrado a su hija. Él había tenido que hacer que su esposa y sus hijos se fueran de la ciudad y él estaba en su casa, no secuestrado, sino guardado por guaruras, por guardias. Y estábamos ahí en la reunión haciendo lo que hacemos todos de estas cosas, criticando y echando pestes. Además, algunos habíamos batallado para llegar al lugar por las manifestaciones y estábamos molestos con eso. Y recuerdo hasta el nombre de la chica, Chela González, hermana de Mario González. Era de la universidad y dijo: Paz, no es correcto lo que estamos haciendo. ¿Qué sabemos nosotros de lo que está pasando en el corazón de ese hombre? Ni siquiera sabemos si de veras tienen la razón los que lo critican. Ni siquiera sabemos, en la política se manejan cosas bien turbias. Dijo: deberíamos orar por él. Y sale otro por ahí, Chilo. ¿Te acuerdas de Chilo? Ese tiene unas ideas bárbaras. Dice: es cierto, yo propongo que vayamos a predicarle. Y se alborotó ahí la gallera y dijeron: vamos, Paz. Yo, pues, ¿cómo quedo en vergüenza? ¿Cómo me desafían a eso los jóvenes? Y yo salgo que no. Miren, lo que pasa es que desde el punto de vista de la teología paulina, aplicada según el subjetivismo, desde el punto de vista de la retroalimentación de las personas en la pastoral eclesiástica, les salgo con una filosofía de esas para decirles que no vayamos. ¿Qué hago? Les digo: pues vamos, nos subimos a un bochito que yo tenía y a un carro de Luis Eusebio. Y el carro de Luis Eusebio era, pues haga de cuenta, el carro de Starkey Hodge. ¿Se acuerdan? De hecho, ese era modelo, pero con una raya y con headers, o cómo se llama, con cosas para hacer más ruido. No, hombre, o sea, si teníamos que vernos muy mal,
debíamos ir en ese carro. Chilo con sus pelos parados, todos vestidos de cholos, todos eran medio cholos ahí en el barrio. ¿Se entiende cholo? ¿Qué es eso? Cholo. Y ahí vamos. El único así más o menos decentito vestido era yo. Porque nunca me he vestido así de cholo, ni tengo tatuajes, ni me peino así de nada. Y llegamos. Desde que llegamos lejos de la casa, se veían las camionetas con vidrios polarizados por donde quiera. Nos bajamos todos nerviosos, yo orando, confesando todos mis pecados por cualquier cosa que pudiera suceder. Nos acercamos hasta el jardín. No había reja ni nada, sino un jardín así, una casa enorme, grandísima, allá en San Felipe, un lugar de casas de lujo. Y me llegaron 2 personas. No traían armas, pero se notaba que eran guaruras, enormes. ¿Qué hace usted aquí? Le dije, mire, esos jóvenes que están ahí, yo pensé por dentro, aunque no parezcan, esos jóvenes que están ahí son de la universidad. Yo soy su pastor y venimos a hablar con el rector y a decirle que estamos orando por él. Seguramente debió corrernos, seguramente debió decirnos, váyase de aquí. Pero algo espiritual pasó que dijo, bueno, ahí vengo, voy a preguntar. Eso no hace un guardia, pero Dios le hizo hacer eso. Va hasta la puerta, veo que se mete, una puerta enorme, preciosa, de madera labrada, y luego de repente sale y me dice, le va a escuchar, pero sea muy rápido. Todos los demás jóvenes se quedan por allá. Cuando yo volteo, hay 2, 3 de rodillas. No me dejaron entrar a su casa. Abrió la puerta, estaba lleno había unos ya parados junto a mí, esos sí traían armas visibles, me estaban alrededor de mí. Él abrió la puerta un poco y dijo, ¿qué quiere? Y le digo, Señor, le llamé por su nombre, que no quiero pronunciar aquí. Esos jóvenes que están allá son de su universidad y queremos decirle que oramos por usted. No lo injuriamos, pedimos a Dios que le bendiga. Suponemos que ha de estar pasándola muy mal, pero confía en Dios, hable con Él. Y le quiero regalar este libro. Y le regaló un Nuevo Testamento. Su rostro estaba así como sudoroso, sus ojos rojos y demacrado a más no poder. Ni siquiera estaba bien vestido, se veía así todo mal. Cuando le dije eso, ¿me deja orar por usted? Y dijo apenas musitando, porque evidentemente tenía una garganta, dijo, sí, hágalo pronto por favor. Casi me cortan cartucho porque extendí mi mano para tocar su mano. Dije, calmados. Me dan ganas de decirle, sí traigo poder, pero no es de ese. Sí traigo un arma poderosa, pero es otra. Calmado, guarde esa que no sirve para mucho. Pero le tomé de su mano. Yo temblaba también, yo estaba nervioso, por supuesto, rodeado de guaruras. ¿Quiere usted que no iba a estar nervioso? Hasta sin querer me disparaban, ¿no? Hasta que se me disparó. Accidente y mataron a pastor evangélico accidentalmente, ¿no? Saldría al otro día, ¿no es cierto? Puse su mano en su mano, él también temblaba y pedía a Dios por él. Cuando terminé la oración, creo que estaba llorando y me dijo, por favor, cuando pasen estas cosas, búsquenme otra vez. Yo le di gracias a Chela y a Chilo, perdón, esos son sus nombres, porque me avergoncé de haber sido parte de un grupo de personas criticando a alguien por lo que sea, por lo que dicen en la prensa. Y no dudo que tengamos razón cuando criticamos. Es más, no se me ofenda, si usted es periodista, usted tiene la obligación de buscar los trapitos al sol de los políticos y de publicarlos, que para eso es su profesión. Pero eso de estarnos burlando, eso de hacer mofa de las personas, no solamente no sirve de ninguna revolución, sino que incluso influye a las nuevas generaciones para que crezcan sin creer en nadie, siendo irrespetuosos de cualquiera. Yo no quisiera que mi nieto creciera así. Quisiera que me viera respetuoso, de quien sea, del presidente, del gobernador, de quien sea, aunque no sea bueno y no merezca mi respeto. Me gustaría que las nuevas generaciones me vieran a mí respetuoso de eso, porque si me ven irrespetuoso y criticando y haciendo mofa y contando chistes, les estoy enseñando a ellos, no hay nada que valga la pena en este mundo. Y es un mensaje terrible. Aquella vez Chela y Chilo me exhortaron y me hicieron llevar a cabo eso. Los jóvenes de Asael, aquella iglesia, todavía recordamos eso. Cuando voy allá y me llego a juntar con ellos, todavía, ¿te acuerdas, Paz? ¿Te acuerdas de la locura esa? ¿Te acuerdas que fuimos? Sí, me acuerdo. Y me acuerdo cómo estabas vestido, bueno, te veías bien mal, pero ahora ya estás mejor. No, eso no les digo, pero porque Dios fue transformando. Ahora varios de ellos son pastores. Chilo es pastor ahora. Y otros de ellos que estaban ahí en esa ocasión son pastores.
No nos convirtamos jamás en ultraderecha de la religión, seamos siempre de los que buscan crecer, mejorar, transformar, y de seguro estaremos colaborando con el plan de Dios. Seamos revolucionarios, pero revolucionarios en ese sentido, de transformar el odio en amor, de transformar la desesperanza en esperanza, de transformar el despropósito en una razón para vivir en la gente por la influencia de nuestra propia vida. Y en tercer lugar, nuestro carácter como ciudadanos está fundamentado en una profunda pasión por la palabra de Dios, la Biblia. Miren cómo dice la siguiente parte del texto, la última parte del texto, dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, o sea, se escaparon, los estaban persiguiendo. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Qué? O sea, qué tercos cristianos y tan lindos. Fueron corridos de Tesalónica con riesgo de morir, los querían linchar, y en cuanto llegan a Berea, ¿sabe qué hicieron? ¿Qué dice el texto? Derechito a la sinagoga. ¿A qué? Como dicen en mi rancho, otra vez la burra al maíz, ¿no? A hacer lo que se debe hacer. Y estos, oiga esta frase, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ustedes y yo leemos a Pablo y le creemos todo, porque está en la Biblia y es inspirado por Dios, pero aquellos no sabían eso. No leyeron las cartas de Pablo, lo oyeron en persona. Para ellos era un predicador, es que iban a la Biblia para corroborar que lo que decía era verdad. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Otra vez se convirtieron judíos, pero también se convirtieron muchos gentiles que admiraban el monoteísmo de los judíos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también a alborotar a las multitudes. Oiga, qué lata de reaccionarios. Cuando se enteraron que también en Berea, ahí van de chismosos. Así es la gente que no cree, la gente cerrada, así es. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Son aventuras hermosas, y nos habla una vez más de esta persecución que se estaba fraguando en aquella época. No se conformaron con maltratarlos a ellos en su pueblo, sino que fueron al otro pueblo. Así es la gente. Los que viven en el error siempre quieren estar acompañados, y les molesta cuando las personas empiezan a creer en una cosa nueva. Cuando usted y yo llegamos a una comunidad, cuando nos hemos convertido y le empezamos a hablar a otras personas y alguien se convierte, siempre hay gente que se enoja, que se molesta. Recuerdo eso perfectamente. Cuando empecé mis pininos de predicar el evangelio en mi escuela y le hablaba a alguien, siempre venía alguien que ni siquiera era muy fiel a su religión, pero le daba coraje que yo estuviera predicándole a alguien y que alguien pudiera convertirse en lo que yo decía, y empezaba a sembrar, leer. Se convertían en abogado del diablo, ¿no es cierto? Se convierte la gente. Empezaba a querer quitar la semilla de esa persona que yo había puesto ahí. Tengamos usted y yo conciencia de eso, pero no nos detengamos por nada. Ahora bien, hay algo interesante en este pasaje. Lucas dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, y la razón o argumento que da para tal declaración no estaba en su sangre. No dijo que eran más nobles en el sentido que eran más familia real. No se refiere a eso. Se refiere a la manera como aceptaron la palabra y el evangelio, es decir, lo aceptaron pronto, fácilmente, el mensaje del evangelio. Y luego dice, lean conmigo esta escritura por favor: todos los días examinaban la escritura para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Es muy probable que se refiere a estos griegos y nobles que posiblemente eran ricos, de distinción, dice, mujeres de distinción que eran ricos y que posiblemente tenían incluso rollos de la Biblia, tal vez Isaías o el Pentateuco, porque solamente esas personas podían leerlo diariamente. Los demás solo podrían leerlo en la sinagoga, que era el sábado cuando se daba instrucción bíblica. Pero si estos lo leían constantemente es porque seguramente tenían rollos de la escritura, y eso era muy significativo. Hermanos míos, el carácter de nuestra fe se fundamenta en una pasión extraordinaria por la palabra de Dios. Somos el pueblo de la palabra. Somos aquellos que tenemos bases sólidas en la palabra. Y este pasaje nos recuerda esta enseñanza, nos recuerda esta verdad. Nuestro carácter, además de que se basa en un evento histórico, nuestro carácter como ciudadanos del reino, además de que se basa en un evento histórico, muerte y resurrección de Jesús, además de que se basa en un impulso revolucionario, porque estamos aquí para ser agentes de cambio, se basa también en un escrito, en una constitución, en un código de verdades de Dios
y somos gente fundada en eso. Somos aquellos que tenemos bases sólidas en la palabra de Dios. No caigamos en el error muy común en la historia de la fe de los fariseos. Los fariseos eran escribas, los fariseos y los escribas eran muy estudiosos de la palabra. La leían muy seguido. No hacían otra cosa que estudiarla, meditarla, analizarla, reflexionar en ella, decirla a otros. Sin embargo, rechazaron la palabra viviente que el Señor Jesucristo era. Porque el Señor Jesús era la palabra misma y la rechazaron, la crucificaron. Podemos decir que en su fanatismo crucificaron la palabra que decían amar y respetar. La cuestión es muy sencilla, tiene que ver con actitud. Podemos pretender usar la Biblia para apoyar nuestras ideas. Podemos pretender usarla para salvar nuestro estilo de vida, incluso para conservar nuestras tradiciones. Incluso podemos manipularla para ganar una discusión. Tampoco caigamos en el error de muchos el día de hoy que prefieren unirse a la corriente del mundo y aceptar los contravalores de la sociedad. Ahora resulta que hay un movimiento entre algunas iglesias evangélicas que pretenden respetar el aborto, o no respetar, respetar no habrá problema, pero pretenden decir que no hay problema con eso y que tampoco hay problema con la homosexualidad. ¿Y dónde queda este libro, por Dios? Con tal de ser con tal de figurar como que son muy reflexivos o que son muy estudiosos, quieren acoplarse al mundo, pero no se puede sin negar lo que dice la palabra del Señor. Incluso hay quienes están llegando a negar la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia es la doctrina que dice que este libro no tiene errores, no se equivoca, lo que dice es verdad. Pero resulta que hay personas incluso en los seminarios incluso enseñando cosas diferentes. ¿Por qué? Por su afán de hacer concesiones con el mundo, para no parecer tan raros. Pero no podemos hacer eso si nuestra pasión es revolucionaria. Somos raros de por sí, por nacimiento lo somos. Pero también podemos dejar que la palabra nos inunde, nos envuelva, nos transforme y nos cambie el corazón, nos cambie el carácter, nos cambie los valores, nos cambie la forma de ser. Esto era lo que hacían los de Berea, y eso es lo que dijo Lucas, que eran más nobles. Su actitud ante la palabra los hizo así. No hay cosa más maravillosa que un pueblo que ama la palabra de Dios y la vive. En la universidad tuve una compañera que en realidad era compañera mía desde la preparatoria, era muy religiosa de la religión popular. Sé que leía la Biblia, sabía textos bíblicos ella. La conocí desde que yo no era cristiano. En segundo año de preparatoria me convertí y ella supo de mi conversión. No estaba contenta con eso porque ella decía que había traicionado la religión que ella defendía. Y sabía en ese momento más textos bíblicos que yo, porque ella la estudiaba la Biblia y yo no la estudiaba. Hasta ese momento comencé a estudiarla. Es que sabía la Biblia y decía que defendía la Biblia. Y a veces platicábamos, no discusiones feas, porque yo la quería mucho, ella también a mí, pero no había nada entre nosotros. Mi vida, no te preocupes, no era de mi gusto, no era mi tipo. Pero resulta que un día le dije, oye, a ver, porque ya estaba yo, no le insulté ni nada, ni tenía por qué, pero sí me sacó de mis casillas. A ver, dime, ¿quién es Jesús para ti? Pues, me dijo, ¿cómo que quién? Jesús, mi Salvador. Perfecto. ¿Y de qué te salvó? De mis pecados, claro, perfecto. ¿Y a dónde te vas a ir cuando te mueras? Pues al purgatorio, yo creo. ¿Y a qué vas al purgatorio? Pues a pagar por mis pecados. A ver, va de nuez. Otra vez, número 1. ¿Quién es Jesús para ti? Mi Salvador. ¿De qué te salvó? De mis pecados. ¿A dónde te vas a ir cuando te mueras? Al purgatorio. ¿A qué? A pagar por mis pecados. ¿No me acabas de decir, número 1, que Jesús es tu Salvador de tus pecados? No la saqué de ahí, nunca jamás. Hay gente que dice amar la palabra, que dice leerla, que no sé qué, pero no la vive, la mata. La crucifica con sus ideas, sus tradiciones, porque no sé quién le dijo. Y no puede negar lo que alguien le dijo. No se le ocurre pensar que ese alguien, no importa que traiga una cosa arriba y viva en Roma, no se le ocurre pensar que puede estar equivocado. Yo estoy equivocado muchas veces y usted está equivocado muchas otras, y aquel peor que nosotros. Pero eso de poner nuestra vida en las manos de alguien y sus declaraciones es un error gravísimo. Este es el libro que da fundamento a nuestra fe. Y por eso los cristianos somos el pueblo de la palabra. Digamos como Lutero, ¿se acuerdan Lutero? ¿Escribiste estos libros? Sí, los escribí yo. ¿Te retractas de todo lo que dices ahí? No me retracto, a menos que me demuestren con la Biblia que estoy equivocado, porque mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Seamos el pueblo de la palabra. Tengo un desafío para todos nosotros, hermanos míos. Se usa la palabra carácter incluso para referirse a las cualidades del vino. Se dice que este vino tiene tal carácter. Se habla de carácter para referirse a las cualidades de un fino queso.
Este queso es fino y su carácter es que huele a patas de no sé quién. Pero a mí me gusta particularmente. O de un trozo de madera para ebanistería, su carácter de la madera. El pasaje que hemos leído nos dice que hay un carácter de la fe verdadera. Nuestra fe está fundada en un evento histórico de muerte y vida. Se funda en un impulso revolucionario y se funda en una pasión por la palabra de Dios. Estas tres condiciones del carácter de nuestra fe están íntimamente ligadas. Miren, si hemos creído en aquel que murió y resucitó por nosotros, en ese evento histórico, de seguro que nos hemos convertido en agentes de cambio, que revolucionamos a otros y vivimos apasionados de la palabra que este Salvador nos dio. La fe cristiana tiene su carácter, vivámoslo a plenitud y no nos conformemos con menos. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y debemos cumplir con nuestra responsabilidad de ciudadanos. Y ya compartí que se trata de una revolución verdadera, una revolución del corazón, una revolución que cambia vidas. No una revolución de nomás estar gritando, no una revolución nomás de escribir cositas por ahí. Una revolución de veras que toca otras vidas, que transforma otras vidas. Eso es el cristianismo y todos los cristianos, no solo los pastores, sino todos. Así que déjeme culminar con una historia. Un hombre caminaba por el cementerio de cierta ciudad y al pasar frente a una lápida sintió curiosidad por la inscripción de la lápida. Decía esto en la tumba: aquí yace Vicente, que vivió 100 años y murió a los 20. Y él dijo: ¿qué? ¿Cómo está eso? No entendía qué quería decir esas frases, así es que volteó a todos lados para ver si había alguien que le pudiera explicar. Y de repente encontró a uno de los operarios del cementerio que recorría el lugar con un cincel y un martillo en cada mano. Y le dijo: oiga, caballero, tengo curiosidad de esta lápida, de lo que dice aquí, ¿podría explicarme su significado? ¿Quién la escribió y a qué hace referencia? Y el hombre le dijo: sí, por supuesto, yo la escribí. Se me encarga tallar los epitafios a pedido y en particular pues escribo algo que tiene relación con la persona que murió. Y le dice: ¿y por qué dice aquí yace Vicente, que vivió 100 años y murió a los 20? Y le explicó: se trata de un jovencito que tenía 20 años cuando se sacó la lotería, millones de pesos, y se dedicó al malgastarlos. Y vivió tan rápidamente que fulminó su vida, se gastó su vida, quemó su vida en unos cuantos años y finalmente murió. Y por eso yo digo que aquí yace Vicente, que vivió 100 años, porque eso parece que vivió por tan rápido que vivió, pero en realidad murió a los 20. Oh, qué interesante, dijo el hombre que andaba por ahí, el transeúnte. Muy justo epitafio. Y le dijo: ¿quién podría escribir algo así de original en mi lápida cuando yo fallezca? Me gustaría prepararlo desde ahorita. Y el hombre le dijo: pues si quiere yo lo hago, una lana y yo lo hago. Y el hombre le dijo: pues me gustaría que sí. ¿Qué necesita? Pues tengo que hacer algunas preguntas para conocerlo mejor. Perfecto, empiece. Muy bien, ¿estudia o trabaja? Las dos cosas. Comienzo desde las 7 de la mañana y no paro hasta todo el día, hasta que me acuesto. Y en ocasiones después de las 12 de la noche todavía estoy de madrugada viendo mi correo electrónico, mis redes sociales, revisando y compartiendo cosas. ¿Pasa tiempo con su familia? No tengo. ¿A qué horas? ¿Asiste a una comunidad de fe? Oh, ¿cómo cree? ¿A qué horas? Si apenas me alcanza para ir al antro los fines de semana con mis amigos. ¿Realiza alguna actividad de servicio desinteresado por otros? ¿Cómo cree que puedo hacer eso? Además, en este mundo ajetreado que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? ¿Habla usted con Dios? No soy muy religioso y además creo en Dios a mi manera. ¿Escucha los devocionales del Paz? Sí me llegan, pero no los escucho. ¿Cómo se llama usted? Emeterio, dijo el hombre. Y el otro dijo: muy bien, ya tengo su inscripción. ¿Cuál es? Aquí yace Emeterio, quien viajó del vientre de su madre derechito al cementerio. Ahora, ¿por qué este hombre artista de los epitafios puso esto? Porque es verdad, vivir no es solo existir, vivir no es solo tener sangre circulando por las venas. Se trata de algo más que eso. Por eso tengo 3 exhortaciones para 3 diferentes tipos de personas aquí presentes tal vez. Número 1, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, entregue su vida al Señor Jesucristo ahora mismo, no tarde más. Él realmente murió y resucitó por usted. Esto es mucho más que una enseñanza, una doctrina religiosa que a usted le dijeron alguna vez. Es un evento histórico real en el cual usted puede fundar su fe. En segundo lugar, si usted ya es cristiano,
porque ya ha aceptado a Jesús en su corazón. Deje que el impulso revolucionario de la fe lo llene y conviértase en una persona transformada en carácter, en actitud, en estilo de vida, y sea un ejemplo, sea un agente de cambio para transformar al mundo con la verdadera fe. Que su plática, que su amistad, que su trabajo, que su sonrisa, que lo que usted hace con las personas que le rodeen revolucione a las personas. Que los reaccionarios, a los que no les gustan los cambios, digan de usted: estos que revolucionan, que trastornan el mundo entero, también han venido acá a la oficina. Y en tercer lugar, si usted está en franco proceso de transformación, acelere este proceso convirtiéndose en un apasionado de la palabra de Dios. Sea de la nobleza del cristianismo. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sea de la nobleza del cristianismo. ¿Sabe de dónde surge eso? Dijo Lucas que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y a qué se refería? A que recibieron el evangelio y estudiaron la palabra de Dios. Sea de la nobleza. ¿Cómo se logra eso? Siendo un apasionado de la palabra. De eso estoy hablando. No estoy hablando de sangre azul. Estoy hablando de ser un apasionado de la palabra. Siendo uno de los que no solo tiene una Biblia, sino que la vive a plenitud. Y que se diga de nosotros, díganlo una vez más conmigo por favor, bien fuerte, y que se diga de nosotros: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra, Señor. Está clarísimo que en este mundo en que vivimos ahora, Señor, y en esta ciudad y en este país, hay problemas sociales, políticos, económicos serios, Señor. Inseguridad bárbara, contravalores tremendos, irrespeto por todas partes, burla por todas partes, mentira, soborno por todas partes. Y nosotros, Señor, ¿de qué serviría que siguiéramos la corriente del irrespeto, de la burla? ¿De qué serviría, Señor? Que solo presumiéramos de cosas que no vivimos. Úsanos, Dios, por favor. Que ahí en nuestra oficina, en nuestra escuela, en la bodega, en el mercado, en donde quiera que cada uno de nosotros está, Señor, ahí en la familia, seamos agentes de cambio. Que lo que hiciste por nosotros en ese evento histórico real sea algo que surja de nuestros labios, de nuestra forma de ser y alcance a otros como un brillo, como una luz, como sal, como dice tu palabra, como luz y sal que somos. Y que como revolucionarios que somos, Señor, fundados en tu palabra, podemos hacer de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro ambiente de trabajo, algo mejor. Porque algunas personas que te buscan de verdad puedan hacer contacto con esa verdad que nosotros les compartimos y puedan encontrar salvación. Úsanos, Dios, por favor. Sigan orando, mis hermanos. Y tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, úsame, quiero ser un ciudadano saludable. Úsame, Señor, como un ciudadano que comparte semillas de vida eterna. Úsame como luz y sal en donde quiera que estoy. ¿Alguien le quiere decir al Señor eso? Levante su mano y déjeme orar por usted. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Puede bajar su mano. Ahora pregunto, ¿hay alguien aquí que dice: yo quiero creer en Cristo porque nunca lo he hecho? Ahora entiendo que se trata de un evento real y quiero entregarle mi vida a Jesús. Quiero que Él venga a mi vida y me salve, porque yo no soy salvo. No tengo vida eterna, no tengo seguridad de vida eterna, pero si es creyendo en Él, si es entregándole mi corazón, quiero entregárselo ahora. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo ahora mismo? Levante su mano ahí en su lugar. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien? Dios le bendiga. Le felicito, señora, Señor, le felicito de todo corazón. Si hay alguien más que toma esta decisión, levante su mano ahí en su lugar, por favor. Déjeme orar por usted. Dios les bendiga a los que levantan su mano. Voy a pedirles ahora que ahí en su lugar se ponga de pie, por favor. Solamente póngase de pie en su lugar, señora, Señor. Póngase de pie. Hermanos diáconos, hermanos, vayan con ellos, usted y su esposa también, hermana, usted con ella, usted con él, oren por ellos, por favor, pídanle al Señor que les bendiga. Padre Santo, pongo en tus manos la vida de mis hermanos que junto conmigo han tomado esta decisión, y de nuestros nuevos hermanos, Señor, que desean conocerte y entregarte sus vidas. Escúchale, Señor, su oración y bendíceles. Y a cada uno de los presentes, Señor, bendícenos, a los jóvenes en la escuela, en los trabajos, a todos, adultos y jóvenes, ancianos, en donde quiera que estemos, Señor, por favor, úsanos, bendícenos como instrumentos tuyos para revolucionar este mundo con la fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.